Bueno, comparto la presentación teórica. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, bien. En la clase de hoy vamos a continuar con lo que es la miología del miembro torácico, siguiendo con los sistemas neuromusculares intrínsecos del miembro torácico. En esta ocasión lo que vamos a ver es el sistema neuromuscular radial, el cual, como veremos en breve, está constituido por dos grupos musculares, los cuales van a ocupar la región. En el caso del primer grupo, la región, digamos, que se encuentra en el ángulo caudal que se forma entre la escápula y el húmero, que serían los músculos que estamos viendo en esta imagen. Y en el caso del segundo grupo, nos vamos a encontrar por lateral a nivel del antebrazo y extendiéndose todo a lo largo de la mano hasta el dedo. Este sistema neuromuscular también se origina a partir del plexo braquial, el cual, como habíamos visto en las clases anteriores, estaba formado por las tres últimas raíces ventrales cervicales, es decir, la sexta cervical, séptima y octava, y las dos primeras raíces ventrales torácicas, torácica 1 y 2. Al igual que el sistema neuromuscular escapular y el sistema neuromuscular axilar, el sistema neuromuscular radial participa en lo que es el aplomo del miembro torácico. En este caso, el sistema neuromuscular, como les comenté anteriormente, está dividido en dos grupos. Tenemos el grupo de los extensores del codo, que es el primer grupo, y el grupo de los extensores del carpo y dedo. En cuanto al primer grupo muscular, vamos a ver que está constituido por tres músculos: el músculo anconio, el músculo tensor de la fascia del antebrazo y el músculo tríceps braquial. El músculo anconio es el más profundo de estos tres músculos. Lo vamos a encontrar en algunos esquemas solamente o en disecciones muy profundas, donde se han retirado el resto de los músculos de este grupo. Es un músculo corto, pequeño, que lo vamos a buscar en caudal y en profundidad, en caudal de lo que es la articulación del codo, originándose desde lo que es la superficie o cara caudal del húmero, entre su tercio distal, digamos, del cuerpo, y proyectándose para terminar insertándose en lo que es en la superficie lateral del olecrano, cubriendo así lo que era la fosa del olecrano. Parte de sus fibras se van a ir a insertar en lo que es la cápsula articular del codo. Por lo tanto, durante su contracción, lo que va a hacer es reaccionar a esa cápsula articular, evitando que la misma se pellizque durante la extensión. Como dijimos, es muy profundo, no lo vamos a observar en la mayoría de las piezas que van a ver en el museo, salvo que se haya retirado
como en el caso, digamos, de este esquema, por ejemplo, lo que es la cabeza lateral del tríceps braquial. Luego tenemos al músculo tríceps braquial, el cual, como su nombre nos indica, va a estar constituido por tres cabezas. Va a tener una cabeza larga o cabeza mayor y va a tener las cabezas lateral y la cabeza medial. En el caso de la cabeza larga es la que tiene mayor tamaño y se va a extender esta desde lo que es el borde caudal de la escápula y sus fibras se van a dirigir para insertarse en lo que es también la tuberosidad del olecranon y la superficie lateral del mismo. Es un músculo plano y que va a estar ocupando la mayor parte de ese ángulo caudal que se formaba entre el borde caudal de la escápula y la superficie caudal del húmero. La otra cabeza que le sigue en tamaño del tríceps braquial es la cabeza lateral, la cual se va a originar de la línea tricipital, esa línea que habíamos estudiado en la parte de osteología, que encontrábamos se extendía desde el cuello por lateral hasta la cresta humeral. Y parte de su origen también la hace en la cresta humeral. Luego, las fibras musculares, la porción muscular se va a extender hasta lo que es la superficie lateral del olecranon. En ese punto de inserción nos vamos a encontrar con un anexo muscular, que es una bolsa sinovial que se va a estar interponiendo entre los puntos de inserción de las cabezas del tríceps, facilitando así su desliz y evitando de que se produzca la rotura del tendón al rozar con la tuberosidad olecraniana. Nos quedaría ver, digamos, la cabeza de menor tamaño, que era la cabeza medial, la cual se va a estar originando desde la superficie o cara medial del húmero, más precisamente por distal o por ventral, mejor dicho, lo que era la tuberosidad humeral para el redondo mayor y también para la inserción del músculo dorsal ancho. Desde allí se va a extender hacia la superficie medial del olecranon. Al contraerse las cabezas del tríceps braquial, lo que van a generar es la extensión de la articulación cubital. Y en el caso de la cabeza larga, al originarse también desde la escápula, lo que va a producir su contracción es la flexión de la articulación humeral. Y de este grupo muscular nos quedaría ver lo que es el tensor de la fascia del antebrazo o de la fascia antebraquial, que es un músculo que lo vamos a localizar desde medial, cubriendo su mayor parte a lo que es la cabeza larga del tríceps y parte de la cabeza medial. En este esquema se diseccionó parte de ese músculo tensor de la fascia del antebrazo para poder observar así bien lo que era la cabeza medial y parte de la inserción de la cabeza larga del tríceps. Este músculo tensor de la fascia del antebrazo se va a estar originando de parte de la lámina de la fascia, digamos, toracolumbar o lumbodorsal, que venía también del origen del músculo dorsal ancho y parte de lo que es el borde caudal de la escápula. Desde allí, sus fibras musculares se van a dirigir hacia lo que es la fascia del antebrazo, en el cual se va a insertar mediante una aponeurosis, porque es un músculo plano, en la fascia del antebrazo y también algunas fibras van a terminar insertándose en la tuberosidad del olecranon. Este músculo no lo vamos a encontrar en todas las piezas del museo, sino en unas pocas, debido a que la mayoría se hizo una disección más profunda para poder observar mejor lo que son las cabezas
larga y medial del tríceps. No sé si de este este grupo del sistema neuromuscular radial quedó alguna duda o alguna consulta. No, 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 está bien. Acá una chica decía que capaz se le tildó, pero yo te escuché bien todo el tiempo, a mí. Bueno, como comparada en este grupo podemos mencionar algunas diferencias que existen en los carnívoros, por ejemplo, en el tríceps braquial. En el caso del perro, vamos a encontrar de que se sigue llamando tríceps braquial, pero presenta 4 cabezas. Además de la cabeza larga, lateral y medial, nos vamos a encontrar en un canino con una cabeza accesoria, la cual se va a estar originando desde la superficie caudal de el cuello del húmero, un poco digamos más aventral, y desde allí se va a extender hasta lo que es la tuberosidad del olecranon. Eso en el caso del canino. Y en el caso del felino, nos vamos a encontrar que lo que es la cabeza lateral del tríceps braquial va a estar dividido en 3 vientres. Va a poseer un vientre, se va a denominar accesorio, y un vientre corto e intermedio. Esas son las diferencias comparadas que vamos a llegar a encontrar en el tríceps braquial con respecto al equino. Y bueno, la inervación de estos músculos va a estar a cargo, como estamos viendo, del nervio radial. El otro grupo de este sistema neuromuscular radial lo conforman lo que son los músculos extensores del carpo y del dedo. En este vamos a encontrar 5 músculos, los cuales los vamos a mencionar como extensor carpo radial, extensor digital común, luego tenemos el extensor digital lateral, el extensor carpo ulnar y un extensor oblicuo del carpo. Los mencionamos de este orden para ayudarnos, digamos, a su descripción, yendo desde los músculos que están ubicados más hacia medial hacia lateral, para seguir un orden en la descripción. Es decir, arrancamos con lo que es el extensor carpo radial, luego continuamos un poco más hacia lateral con el extensor digital común. A lateral de este nos vamos a encontrar con el extensor digital lateral, y hacia lateral y un poco ya más hacia caudal o palmar, dependiendo de la región, nos vamos a encontrar con el extensor carpo ulnar. Y luego mencionaremos también a lo que es el extensor oblicuo del carpo. En este caso, con el origen de estos músculos, vamos a tomar como punto de origen común a lo que es el epicóndilo lateral del húmero. A pesar de que vamos a encontrar en la bibliografía de que los músculos en esta región tienen diferentes puntos específicos de origen. Como ya habrán leído o habrán visto, en el caso, por ejemplo, del extensor carpo radial, no solo se origina desde el epicóndilo lateral del húmero, sino que también lo hace desde lo que es la fosa radial y parte de lo que es el ligamento colateral lateral de la articulación cubital. Desde allí, el vientre muscular se proyecta para rápidamente formar lo que es el tendón de inserción. Ese tendón de inserción, en el caso del extensor carpo radial, vamos a observar que por proximal del carpo está cruzado por el tendón de inserción del músculo extensor oblicuo del carpo, como se ven en las dos imágenes. Luego, ese tendón es envuelto por lo que es una vaina sinovial, que era uno de los anexos, uno de los tipos de anexos serosos que habíamos visto dentro de los anexos musculares, el cual le va a permitir deslizar por los surcos que habíamos estudiado en osteología, en la parte de la epífisis distal del radio,
los surcos que encontrábamos en la superficie craneal de esa epífisis distal. Digamos que teníamos tres surcos, uno en medial, que es para el músculo extensor oblicuo del carpo, uno un poco más lateral, que es para el paso de este músculo que estamos describiendo, el extensor carpo radial, y luego veremos quiénes ocupan el resto. Entonces, esa vaina sinovial va a permitir que el tendón deslice sin producirse la ruptura del mismo sobre lo que es ese surco y sobre la superficie dorsal del carpo. Luego va a terminar insertándose en lo que es la tuberosidad del gran metacarpiano, del metacarpiano 3. La tuberosidad que encontrábamos hacia medial, el extremo proximal en la superficie dorsal de ese extremo proximal del metacarpiano 3. Sería, digamos, la descripción del músculo extensor carpo radial. Luego, si continuamos hacia lateral, como habíamos dicho, nos vamos a encontrar con el músculo extensor digital común, cuyo origen es en el epicóndilo lateral del húmero y también va a tener un origen en las superficies laterales y borde lateral de lo que es la ulna y el radio. Luego, ese vientre muscular rápidamente va a formar un tendón, el cual va a cruzar por el surco que encontrábamos más hacia el lateral del surco que veíamos recién, que sería el que vemos aquí con el número 4. Cruzando así ese surco y también la superficie dorsal de el carpo. Esta región, como vemos, también está cubierto por una vaina sinovial que facilita su desliz por esta zona y rápidamente a nivel del extremo proximal del metacarpo vemos que emite o algunas de sus fibras del tendón se van hacia el músculo extensor digital lateral. Esto en algunas piezas se puede llegar a observar y se lo denomina músculo de Phillips. Luego el tendón de inserción, una vez que emitió en algunas piezas ese músculo de Phillips, esa banda tendinosa, se va a continuar por dorsal del metacarpo, extendiéndose hasta lo que es la superficie dorsal de la falange proximal. En proximal presenta un punto de inserción, luego continúa por dorsal de esa falange proximal y allí recibía, si recuerdan, a lo que eran las inserciones del ligamento suspensor del menudillo. Luego continúa hasta la falange media. En la falange media, en proximal también se inserta, tiene un punto de inserción y termina ese tendón de inserción en lo que era el proceso extensorio de la falange distal. Luego si continuamos con el siguiente músculo, más hacia lateral, nos vamos a encontrar con el extensor digital lateral. El extensor digital lateral vamos a ver que se va a estar originando desde el ligamento colateral lateral, por lo tanto indirectamente se va a originar del epicóndilo lateral del húmero. Luego ese pequeño vientre muscular lo que va a hacer es formar un tendón, el cual en este caso va a deslizar por el surco que encontrábamos en el proceso estiloides lateral o ulnar, en el caso del equino, ese surco para el pasaje de este extensor digital lateral. En ese pasaje, como observamos, va a estar cubierto por una vaina sinovial, el cual lo va a proteger en su paso por ese surco y por la superficie lateral del carpo. Una vez que alcanza el metacarpo en su porción proximal del metacarpo,
recibía, como habíamos visto, al músculo de Philip, que era esa banda tendinosa que provenía del extensor digital común. Luego su tendón de inserción se va a proyectar hasta llegar a lo que es el extremo proximal de la falange proximal, que es el punto de inserción. Lo que me faltó decir en el caso del músculo extensor digital común, en el caso del equino va al dedo 3, que es el dedo funcional o principal que quedó. En el caso del resto de las especies va a terminar insertándose en las falanges de los dedos funcionales o principales. Es decir, en el caso del bovino y del porcino lo vamos a encontrar que se dirige hacia el dedo 3 y 4, y en el caso de los carnívoros va a ir en el caso del extensor digital común, a los 5 dedos. En cuanto al extensor digital lateral, que llegaba solamente hasta el extremo proximal de la falange proximal, hoy vamos a encontrar en el caso de el porcino y el bovino en su dedo, digamos, lateral, el dedo 4, enviando algunas ramas al dedo 5, y en el caso de los carnívoros, en el canino llega, digamos, al dedo 3, 4 y 5, y en el felino va del dedo 2 al 5, sus inserciones. Este tendón va a dividirse en sus ramas de inserción una vez que pasa tanto el extensor digital común como el lateral, una vez que pasan lo que es el carpo. Y se visualizan bien esas divisiones a nivel del menudillo del nudo, que es cuando empiezan a bifurcarse, en el caso de las otras especies, a cada uno de los dedos correspondientes. Luego nos quedaría ver lo que es el extensor carpo-ulnar, también llamado cubital lateral, el cual, bueno, se va a originar también del epicóndilo lateral del húmero, y en este caso su tendón va a ir a terminar insertándose por medio de dos inserciones. Una la va a ser una inserción más corta en el borde proximal del hueso carpoaccesorio, y la otra porción del tendón va a deslizar por el surco que encontrábamos o que veíamos por lateral de la superficie lateral del hueso carpoaccesorio. En este punto también este músculo va a presentar una vaina sinovial que facilita el desliz por esta región, y así va a terminar insertándose en lo que es el metacarpiano 4 en el caso del equino. Y bueno, en el caso del bovino porcino, en el 5, lo mismo que en el caso del carnívoro. Bueno, en el caso del bovino y el equino, este músculo, a pesar, digamos, de denominarse como extensor, actuaría más como un flexor. Pero al estar incluido dentro de este sistema neuromuscular radial, y como en otras especies aún se mantiene como extensor propiamente dicho, lo considera como músculo extensor carpulnar. Por último, nos quedaría ver en este sistema neuromuscular, en el segundo grupo, a lo que es el extensor oblicuo del carpo. Un músculo pequeño y triangular que se va a originar desde lo que es el borde lateral y parte de la superficie craneal del radio, en su tercio, digamos, distal del cuerpo, y desde allí, en dirección oblicua hacia disto medial, va a proyectar su tendón de inserción. Como habíamos visto, este tendón cruzaba por encima del tendón de inserción del extensor carporadial, y luego va a terminar insertándose en el metacarpiano 2. En el caso, digamos, del equino,
Y bueno, en el caso del porcino, en el caso de los rumiantes iba a llegar al 3 y en el caso de los carnívoros llegaba al 1. El músculo va a actuar, digamos, como extensor y también como, en el caso de los carnívoros, como supinador. Era ese movimiento que dirigía, digamos, la palma, perdón, el dorso de la mano hacia el lateral, sobre todo en felinos, donde el movimiento, digamos, de pronación y los movimientos de supinación están acentuados. En cuanto a la comparada, además, digamos, de las divisiones de el caso de los extensores digital común y lateral, y los puntos de inserción del extensor carpo lunar y el oblicuo del carpo que se modificaban, podemos mencionar que en el caso de los carnívoros, además de estos 5 músculos que vimos, se agregan 3 músculos más. Son el braquio radial, el músculo supinador y el músculo y los músculos digitales eh, cortos 1 y 2, breves 1 y 2. Eso en cuanto a los músculos del sistema neuromuscular radial. Estos músculos están inervados por el nervio radial, cuyo origen es en las raíces ventrales del octavo nervio espinal cervical y del primer nervio espinal torácico. Desde su punto de origen van a cruzar por la superficie medial del músculo subescapular y luego van a alcanzar así a lo que es la cabeza larga del tríceps braquial y la cabeza medial. Entre el espacio que queda entre esa cabeza larga, la cabeza medial y el redondo mayor, va a dirigirse hacia lateral, o sea, va a pasar hacia lateral para alcanzar así a lo que es el surco braquial. En este surco va a deslizar por encima del músculo que ocupa este surco, que es el músculo braquial, el cual lo va a separar del hueso. Luego se va a dirigir así hacia el lateral y en su trayecto va a ir dando ramas musculares que van a ir inervando a lo que es al tríceps, o sea, sus cabezas larga, medial primero, y luego a lo que es al anconio y a la cabeza lateral. También por medial emite una rama para el tensor de la fascia del antebrazo. Una vez allí en el surco va a llegar hasta alcanzar, digamos, lo que es la epífisis distal del húmero, hasta la altura, digamos, del origen del extensor carporradial y del músculo braquial, donde se va a dividir en 2 ramas. Una profunda, en la cual va a emitir todas las ramas motoras para los músculos extensores del carpo y del dedo de los dedos, y una rama superficial. La rama superficial va a ser netamente sensitiva y lo que va a hacer es captar, digamos, la sensibilidad de la región lateral de la piel del antebrazo, constituyendo así lo que es el nervio antebraquial cutáneo lateral, que es el que vemos en esta imagen con el número rojo. Esto es de importancia al momento de la clínica porque conocer, digamos, el sitio, digamos, donde presentas o capta sensibilidad de nervio nos puede indicar si hay una lesión o no en este nervio. En caso, digamos, de haber una lesión, se pierde la sensibilidad de esta región y dependiendo, digamos, el sitio de la lesión, pueden también dañarse lo que son las ramas motoras. Esto es muy frecuente de que ocurra en el caso de los caninos, cuando se produce, digamos, un choque, un traumatismo, que genera la fractura, digamos, del húmero, o por una tumoración a este nivel, que genere la afección del nervio que está
solamente separado del hueso por una delgada capa muscular, que es el músculo braquial. De acuerdo a, digamos, el punto de la lesión, si es más proximal o más distal, se van a ver afectados los músculos del primer grupo, es decir, el grupo de los extensores del codo. Si el animal va a dificultarse, le va a dificultar la extensión del codo, y en el caso, digamos, de verse afectadas las partes más distales, también se va a afectar lo que es la extensión del carpo y de los dedos, y va a perder la sensibilidad de la región lateral del antebrazo. Esto es, digamos, la importancia que tiene el conocimiento del sistema neuromuscular y el recorrido del nervio y la sensibilidad que capta en la región del antebrazo. No sé si quedó alguna duda, ya sea, digamos, de los dos grupos o del nervio. No, por ahora nadie escribió nada. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces los invito a que vayan ingresando a comunidades, a la parte, digamos, de esqueleto pendicular, unidad 2, módulo 3. Ahí van a encontrar la otra actividad, la segunda actividad, que tiene que estar debajo de la actividad que habían realizado con anterioridad. Van a ver que dice parte 2.